Nos toca entender lo que está ocurriendo con la sociedad dominicana y dentro de la sociedad dominicana con las nuevas generaciones y los segmentos poblacionales que están expresando una queja, un sentimiento, una crítica a la democracia y a la calidad de la democracia dominicana. Se han expresado en protestas, en demandas y están concentrándose en la Plaza de la Bandera. Acaban de hacer una concentración que le han llamado Trabucazo 2020, en donde miles de personas han pasado por la plaza en apoyo, con curiosidad o en reconocimiento a estos jóvenes que no están vinculados con partidos políticos y que lo dicen muy claramente. Queremos analizar eso con Andrés Merejo, filósofo y uno de los primeros cientistas sociales que ha hablado de estas generaciones y ha tratado de ubicarla dentro de un estudio que él ha hecho a partir de algunos planteamientos como la sociedad transida, que es en donde Andrés Merejo ha posicionado más su visión crítica sobre las nuevas tecnologías, el cibermundo y la vinculación de estos jóvenes o estas jóvenes generaciones que de algún modo nacen conectadas con el Internet. Muchas gracias, Andrés, por aceptar este diálogo, por acompañarnos. Sí. Nos gustaría saber cuál es tu análisis de esta sociedad, de esta población, de estos jóvenes que se están expresando y que están dejando en evidencia que hay una sociedad diferente. Muy bien, gracias, Fausto. Fíjate, las dos tendencias marcadas están los NET. NET significa red, que son los que nacieron desde 1977 hasta el 97 del siglo pasado, que son los que han crecido y desarrollado cuando el ciberespacio en el 95 en República Dominicana estaba realmente expandiéndose. En esa época apenas habían 150.000 cibernautas, que son los que navegan por el ciberespacio, pero ya esa generación estaba de una u otra forma desarrollándose con este mundo de la revolución tecnológica. Y están los nativos digitales que ya a partir de 97, cuando empieza el ciberespacio en República Dominicana, nacen en este mundo. En la actualidad, el 58% está constituido por esos NET y junto a los nativos digitales. De los nativos digitales hay 1.327.000 que van a votar en el proceso electoral y los otros están articulados a los NET, que están dentro de 43, 44 años, de una franja que van por ahí hasta 38, así van bajando hasta llegar junto a los nativos. Esos son los que realmente componen más del 50% de los electorales y los que están conectados al mundo del ciberespacio y dominan más la tecnología. Los X, la generación X, que es desde el 65 más o menos al 77, son generaciones que de una u otra forma tuvieron que estudiar tecnología, tuvieron que estudiar computadora y también ese proceso no estuvo mucho más resentido con relación a los NET que ya venían desarrollándose. Pero también los X junto a los NET y los nativos fueron los que constituyeron mayormente el 90% de la plaza, en la Plaza de la Bandera que se manifestaron. Pero hay una generación nueva, que es la que Pablo Mella ha llamado los centennials, que son personas entre los 14 y los 29 años, que nacieron dentro del mundo digital y que tienen una postura que son, dice él, el 26% de la población dominicana, analizando los grupos poblacionales y un mapa de las edades o grupos etarios en el país. Esos están que van a votar hasta los 17, 18, son parte de los nativos digitales. Ahora, los que vienen después, que no han votado y que nacen en el 2007 para acá, tienen 13 años. Esos son generación de las aplicaciones, como la plantea Gartner. ¿Qué son las aplicaciones? Son los que ahora usan más estos tipos de aplicaciones en los celulares. Son otro tipo de generación que todavía no pueden votar porque tienen 13 años. O sea, del 2007 aquí son 13 años. Ahora, de esa generación que te estoy hablando del 97 a 2007, están dentro de lo que él le llama esa generación Z, o sea,
porque yo planteo esto dentro de una categorización que he venido trabajando durante 27 o 30 años sobre lo que son el mundo cibernético, cómo se inscriben dentro de este proceso y por qué ya no lo usamos en términos de letra, en términos de X, ya, sino porque interviene la revolución tecnológica y dentro de la revolución tecnológica se han abierto categorizaciones. Están los NET, los nativos digitales y los de las aplicaciones, que son los que están naciendo todavía. Bueno, él lo ubica la generación Z entre los que tienen 10 y 14 años, que son un 4.7% de hombres y un 4.5% de mujeres. De las aplicaciones. Entre los 15 y los 19 años, un 4.7 hombres y un 4.5 mujeres. Y entre los 20 y los 24 años, un 4.6% hombres y un 4.5% mujeres. Y entre los 25 y los 29 años, un 4.2 hombres y un 4.2 igualmente mujeres. Eso están dentro de la categorización de los nativos digitales, porque desde 95 aquí, calcula para que tú veas que son 33, 34. ¿Por ciento de la población? No, estoy hablando de edades. O sea, de 95... Aquí son 30 años, me parece, sí, 30 años, o sea, estamos hablando de un promedio de esa población. Ya. Bueno, ¿y cuál es, digamos, la visión política o la concepción política que tienen esos nuevos grupos poblacionales? Fíjate, esos son los grupos que ahora mismo están navegando por las redes sociales. El caso de Facebook, que constituye actualmente un 70% de las navegaciones. En el 2019, 5.700.000 cibernautas, o sea, sujetos dominicanos que navegan por el ciberespacio, es esa franja de 11 millones. O sea, estamos hablando ahí casi de un 60%, ahora está en un 70%, porque cada año van creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos utilizan toda una serie de interactividad, de horizontalidad en sus relaciones, donde construyen todo espacio imaginario virtual a nivel de comunidades, donde hay empatía y se redefinen su espacio a nivel de lo político y tienen una coordenada de innovación democrática. ¿Qué significa innovación democrática? Que mientras los X, esa generación que nació del 65, del 77 y parte incluso de los NET, tenían la democracia representativa, ellos andan buscando una democracia innovadora. Que cambie todo el panorama, o sea, que hemos vivido. Las reglas de juego que nosotros conocimos, ellos no las quieren otras. Y eso lo han aprendido a nivel internacional a través del movimiento Podemos en España, el movimiento de Wall Street en Estados Unidos y otro tipo de redes sociales en el mundo porque se conectan en el ciberespacio. No hay frontera, trasciende la frontera. Y por eso ellos se conectan a nivel internacional, por ejemplo. Es un fenómeno completamente nuevo, entonces. Claro. Yo quiero que nos ayude a definir algunos de las características y comportamientos de estos grupos poblacionales. Y cómo, además de Facebook, otras redes sociales como de interconexión, Instagram, Twitter, YouTube y muchas otras que existen, que nosotros apenas conocemos. Pero vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Andrés Merejo. Andrés Merejo, me interesa conocer en más detalle, como te decía hace un momento, cuál es la actitud y el comportamiento político de estos jóvenes. Es una ruptura en términos de cómo hemos concebido la política, el clientelismo que se ha dado tradicionalmente entre los políticos tradicionales dominicanos y la calidad de la democracia. ¿Cómo lo definimos Mira, este grupo? Hay algo importante y estaba leyendo no hace mucho el libro de Ferran sobre el ADN cultural. El ADN de la cultura dominicana. Los memes, recuerda que yo escribí en el 2007 los memes a Sonia Mate, una crítica en base a los memes. ¿Qué son los memes? Son unidades culturales que se manifiestan a través de réplicas de un sujeto a otro, o sea, se incrustan, o sea, se enclavan en el cerebro de un sujeto a otro, y lo que permanecen, los memes más importantes, son los que quedan en la cultura. Ferran trabaja los diferentes memes en la historia. Ahora, yo trabajo el meme de la cibercultura, que él no lo trabaja porque tiene que ver con el ciberespacio y la democratización y la innovación democrática, como yo lo planteo, democratizar la democracia. Ellos han construido unos memes culturales a partir de la cultura democrática que empezó en el 78, cuando el gobierno de Antonio Guzmán
y aquella famosa impunidad del doctor Vinicio Castilla, que le quitó los senadores al PRD en ese momento. A partir del 1978 se construyó la democracia representativa. Entrada al ciberespacio, estos jóvenes ya están construyendo unos memes que no tienen que ver con la democracia en que nosotros nos formamos, sino innovación democrática, donde ellos quieren no lo que nosotros estábamos más o menos como satisfechos, cumplidos, como las votaciones rutinarias, esa generación, ¿no? Ahora ellos quieren innovación, y a través de esa innovación democrática han introducido unos nuevos memes que vienen siendo la transparencia, que vienen siendo parte de la democratización de la misma democracia, y contra la corrupción y contra el clientelismo. Yeah. Eso no están comprometidos como la generación de los X con ese clientelismo. ¿Cómo interpretamos entonces estas protestas actuales? Sí. Que tú dices en un artículo que escribiste esta semana en Acento, lo de democratizar la democracia. ¿Realmente tienen la concepción de democratizar la democracia que tenemos? Sí, lo que pasa es que lo hacen a través de memes, unidades, esos fragmentos críticos que ellos van haciendo. Por ejemplo, muere la democracia, esas imágenes, esos videos, todo eso son fragmentos de memes donde ellos plantean la transparencia y critican a muchos intelectuales que le dicen, por ejemplo, como al director del CEA, que se refirió en contra de ellos, le dicen, no, un joven de 20 años, yo quiero un debate con usted de la época precolombina hasta la época de Danilo Medina, y como usted me duplica la edad, yo le doy para que usted busque a Google, para que usted busque información. O sea, ellos están observándonos a todos. A intelectuales lo están criticando dentro de intelectuales del orden, cuando hablo del orden del gobierno, es decir, lo están observando uno por uno, le mandan fotografías. O sea, ellos se han apoderado del ciberespacio y de una u otra forma le han comenzado a cuestionar. O sea, ¿son ellos los que han salido del ciberespacio hacia la plaza pública? Sí, son ellos los que han salido hacia la plaza pública y lo han hecho de manera tal, frente a ese proceso en que se está dando a nivel dominicano, desde la Marcha Verde, que son parte, ese proceso es parte de lo que está pasando, pero también el 4% de la educación era parte de ese proceso, no a la cementera, en el 2008, 2007 me parece, no, ese es parte del proceso. Es decir, bueno, son ellos los que tienen las y los mensajes muy creativos sobre temas políticos, muy creativos, en general. Sí, muy creativos, y leen, por ejemplo, ese artículo que tú habla, o sea, te puedo enseñar en mi Facebook, en muchos sitios, donde ellos agarran párrafos y le dan réplica a los párrafos y ponen cómo esa clase política no cree en ellos. Entonces buscan la manera están buscando sentido a muchas cosas. Lo que pasa es que hay una forma tutorial que nosotros nunca la tuvimos. ¿Cuál fue? Por ejemplo, ellos agarran y a Manuel Castelo agarran otro tipo de video y escuchan y leen y buscan, indagan. Entonces, por ejemplo, yo vi ayer un mensaje que me llamó muchísimo la atención. Dice 27 de febrero, no sé si celebrar la independencia nacional o si buscarla de nuevo. Ese es un mensaje. Sí. A mí me llamó mucho la atención, con un letrero con fondo negro y letra blanca, en la Plaza de la Bandera. Sí. Sí, mira qué pasa, los inmigrantes digitales, o sea, que han venido a este mundo del ciberespacio y que hemos vivido la democracia representativa de la época de Antonio Guzmán Fernández, 1978, debemos acompañar a los jóvenes, orientarlos y decirles que hay que democratizar esa democracia y darle sentido ahí para que no desborden las instituciones, porque realmente el espíritu, y tú lo tuviste y nosotros fuimos dirigentes estudiantiles, va aún más allá. Entonces nosotros tenemos que dialogar con ellos y plantear, pero no satanizarlo, que ese ha sido un error. Dentro de los profesores de la universidad, de educación y dentro del proceso de la generación de nosotros, satanizarlo, como hicieron parte de nuestros padres con relación a nosotros. Pero ¿y cómo va la ideología, digamos, por decirlo de algún modo? ¿Está ideologizado ese grupo? ¿Tiene algún concepto de maniqueísmo o no, de izquierda a derecha, el tema religioso? ¿Cómo se insertan
cosas que son normalmente divisorias Sí. para los adultos. Hay lo que se llama una empatía común frente a un momento determinado, frente a una coyuntura. Ahí van forjándose las comunidades. Esa empatía común viene siendo el problema que suscitó con la Junta y todo el proceso de crisis de la democracia dominicana. Es decir, ese proceso de muerte de esa democracia que implica autocratismo, no democratismo. Sí. Yeah. Esa visión ellos van cuestionándola y van forjándose su propia identidad en ese ciberespacio. Yeah. Y ahí van construyendo espacio. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Mañana puede desaparecer esos registros de ahí, pero se están construyendo memes. Yeah. Memes. Recuérdate que ya tú tienes en el cerebro tuyo el 4% de la educación. Sí. Tú tienes no a la cementera. Sí. Todo eso fueron ellos. Ahora, Yeah. ¿por qué no incidieron mucho en aquel tiempo? Recuerda que el ciberespacio apenas en el 2008 eran 3 millones, ahora son 7 millones. Ya. O sea, muy bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Andrés Merejo, filósofo, sobre estas generaciones novedosas o nuevas que nos están impactando de una manera importante. Andrés Merejo, ¿hacia dónde va este movimiento que ha impactado políticamente y que está preocupando incluso al gobierno y a los que planifican acciones gubernamentales? la tendencia en el momento actual, según yo he podido analizar y estuve presente en la plaza y he podido captar, es un rotundo no al gobierno. O sea, Rotundo no al gobierno. Todo lo que huela a PLD lo van a barrer. Eso es la tendencia, la cultura de ellos. Pero eso es un vuelco radical como consecuencia de la interrupción de las elecciones, ¿o es algo que ya venía gestándose? Venía gestándose con la Marcha Verde. Ellos, aunque no fueron los que más participaron, pero vieron todo esto, cómo venía sucediendo. Porque son culturas de memes que se están generando, vuelvo a repetirte. Son culturas que se van creando registros. ¿Hacia dónde va? A partir de ahí, el gobierno, que la coalición o el gobierno que venga, va a tener que pisar muy fino, porque eso queda registrado en los cerebros de esos jóvenes que van a hacer todos los días más lo que van a definir el panorama. Nosotros estamos en un proceso de tránsito. Ya. Pero esos jóvenes no están simpatizando con un partido en particular de la oposición, sino que ellos, ¿en qué momento ellos deciden romper y atacar al PLD? ¿Cuál es el elemento, digamos, de inicio de esa ruptura? El inicio realmente de esa ruptura viene con eso que sucedió el 16 de febrero. Ahí viene ya la catarsis, ¿no? La erupción volcánica. Si tú te das cuenta, en la mañana que te envié, ese mismo día te envié el trabajo tuyo, yo decía ahí, y lo pueden leer, es que no hay una conciencia ciudadana que realmente ponga a estos partidos a pensar y a repensar lo que está pasando. ¿Entienden los partidos lo que está pasando? Mayormente ellos creen que la política es una forma de avatar y de un juego de eterna juventud, donde vienen jugando a nivel de mandar información y no información, porque no hay un trabajo estilo como lo ha hecho Podemos, que en menos de 2 años construyó un partido que le costó al PSOE 40 años construirlo. Entonces ellos no están pensando en eso. Estos jóvenes pueden formar con el tiempo un movimiento como Podemos. No te estoy hablando ahora, pero va para allá, un movimiento diferente a los partidos, porque tienen la energía y tienen la capacidad de tecnológica, de formar parte de la multitud inteligente, como la llama Regor, esa multitud que domina toda esa interactividad del ciberespacio y que domina parte de la web profunda de ese ciberespacio. Y ahí hay muchas informaciones que ellos manejan, que los políticos no saben, que ellos le están llevando la vida. Por eso decía Castel, que el primer enemigo, o sea, lo primero que le teme, el gobierno es a las redes sociales. Siempre le está temiendo. Y yo siempre he enfatizado que las redes sociales, así como hay tendencia a cierto tipo de ciberadicción, hay tendencia a la participación política. Y en términos de formación, de posicionamiento social y económico, ¿dónde se ubican estos jóvenes?
estos jóvenes se ubican dentro de la posición social más allá de la tendencia de clase social, es decir, de concepto tradicional marxista a nivel de dato económico, porque se genera un proceso de participación en base a referentes comunes, como son la democratización, la pluralización de valores y la transparencia. Así, ellos convergen dentro de una concepción de empatía. La empatía es lo que influye dentro de lo que plantea la neurociencia como parte de un conglomerado más democrático. La horizontalidad en el manejo de las informaciones, claro, la no verticalidad. Ellos no hay jefes. No hay jefe. Entonces, ¿qué pasa? Que puede haber un colectivo donde ellos designan un jefe no, sino un director o una persona que por 1 año, 2 años lo puede dirigir a ellos. Déjame decirte, ellos están organizados, todos esos que están ahí. Están bien organizados. Claro, lo que pasa es que no una organización central, estilo partido, un comité central, un buró político, una dirección del distrito, una de base. No, es una forma horizontal a través de redes. Por ejemplo, hay comunidades virtuales que tienen un promedio de 3.000 personas y ellos se comunican con otras comunidades virtuales y la relación común es esa. A mí me llamó la atención, yo quise ir a la Plaza de la Bandera a ver el fenómeno y me llamó mucho la atención que yo vi que había personas dedicadas a recoger cualquier pedacito pequeño o basura o basurita que estuviese en el lugar. Y entonces estaba todo muy limpio. Sí. Pero además era un ambiente de convivencia, festivo. Sí. ¿Esa es una protesta? Es una parte de ello protestar contra la no organización que ellos han visto en nosotros a nivel de concepto de ciudadanía, de la desorganización en las protestas tradicionales que hacíamos. Pero también ellos daban alimentos. Eso vi también, que había alimentos, pizza, sí. ¿Por qué? Porque ellos botellas de agua. Porque, por ejemplo, hay una comunidad virtual de 1.000 o 2.000 cibernautas de ellos, a través de las redes, que dice, hasta ellos ponen de su dinero, para que lo sepan. Ellos son trabajadores de tecnología, trabajadores incluso de supermercados, pero ellos colaboran ellos mismos, aparte de que piden colaboración, pero hay parte de las colaboraciones. O sea, ellos ponen, y déjame decirte algo, anoche, cuando ya se iban, la mayoría de ellos también, que no son de los sectores medios, no son de los sectores nada más de la pequeña burguesía, sino gente de barrio, iban a pie. De barrio, de sectores populares. Sí, a pie iban, yo lo vi, porque yo observé todo. Iban a su barrio, ¿no? Iban de la plaza a pie. Sí, que estamos ante un nuevo fenómeno político, que es un fenómeno que presiona al gobierno, que no tiene una cabeza porque no hay manera de identificarlo y no hay forma tampoco de conquistarlo. Y te voy a dar un dato más importante. Por ejemplo, si hay una comunidad virtual de ellos, vamos a poner 500 o 300, y el gobierno se acerca a comprar 1 o 2. Ellos lo saben y lo acaban ahí, lo sacan. Así, es lo así. Vigilan porque ellos se sienten pertenecientes. Por ejemplo, hay un joven que dice, yo no puedo aceptar un puesto en el gobierno porque entonces no voy a pertenecer a la comunidad, me van a ver que me vendí, me van a sacar y me van a decir por la red que soy traidor. Ya, entonces, o sea que hay una pertenencia de comunitaria muy fuerte, ellos se vigilan ellos mismos a ver cómo es el comportamiento frente a esta situación. Pero es una comunidad de confianza. Por eso mismo, de empatía. La empatía es lo que ellos caracteriza eso. Ya. Mientras que en lo real, en la presencia de nosotros, se da eso lo que se llama la no empatía. Vamos a repetir, generación, tú le estás llamando generación NET. Sí, que han crecido en ese mundo de la revolución digital, que son la mayoría que también van a votar, y los nativos digitales que ya sí nacieron en el ciberespacio de 96 para acá en República Dominicana, y son los que están constituyendo más del 50% de la población. Que va a votar. Decir, que ellos solamente han conocido como presidentes de la República a Leonel Fernández, a Hipólito Mejía y a Danilo Medina. Recuérdate que yo, incluso está en las redes, que yo decía en ese momento, Leonel Fernández, el primer ciberpolítico dominicano. El primer ciberpolítico. Por eso mismo, porque construyó parte de esa filosofía que luego la abandonó. Ya. ¿Pero por qué la abandonó? Porque realmente se convirtió en un efecto boomerang para él. Ya, pero él se convirtió en el político de la globalización en República Dominicana. Un tema sobre el que tú has escrito, por cierto, bastante. Qué bueno. Muchas gracias, Andrés Merejo, filósofo, profesor universitario, uno de los intelectuales que ha pensado con más detenimiento este tema del ciberespacio, este tema de la ciberpolítica
y por supuesto este tema de la sirve-protestas también, porque de algún modo Sí. ese es el ámbito en el que nos encontramos en este momento. Andrés Merejo tiene varios libros publicados, está elaborando otro libro sobre este tema, tiene textos sobre la cultura del meme y su libro más conocido es el libro sobre la sociedad transida en República. Dominicanidad transida. ¿Cómo se llama? La dominicanidad transida. La dominicanidad transida. Bueno, muchas gracias Andrés y muchas gracias a ustedes por la compañía.